Sí. Vale. Pues sí, lo has visto en el título, no es ninguna sorpresa. He decidido que hoy voy a comprar mi primer Android. Y sí, soy totalmente consciente que hace 2 semanas os estaba hablando de mi nuevo iPhone 15 Pro. Y no, obviamente no me he arrepentido de la compra, ni muchísimo menos. Pero hace ya tiempo que lo tenía ahí en la mente y he decidido que ese momento ha llegado. Es cuando me lo he podido permitir, es cuando realmente he visto que podía traer este contenido también al canal. Hoy te voy a presentar a uno de los nuevos protagonistas de esta serie del canal. Como sé que eres un cotilla y ahora mismo estarás viendo los capítulos que te he proporcionado, verás que sí, hoy vamos a tener también el unboxing. No va a haber un vídeo aparte, como siempre, como hago con los dispositivos de Apple, así que en este vídeo vais a tenerlo todo. Pero Judith, ¿qué Android te has comprado? ¿Qué hay aquí dentro de esta caja? Bueno, eso obviamente lo iréis descubriendo durante el vídeo. Pero antes ya me conoces, y si no me conoces, bienvenido. Yo me llamo Judith y todos mis dispositivos son Apple. No he tenido jamás un Android, así que estoy un poco nerviosa y te voy a explicar el por qué he decidido de repente comprarme un Android antes de decirte cuál es, porque realmente el modelo a mí no me importa en absoluto. Lo importante de aquí es el por qué yo voy a tener ahora un Android en mis manos. A ver, desde que empecé a subir vídeos muchos me habéis acusado de fanática de Apple o fangirl o como le queráis llamar. Y yo siempre os he dicho que no me considero para nada así. Sí que es verdad que siempre he tenido como una conexión con la marca de Apple. Desde que nació el primer iPhone siempre me ha llamado mucho la atención. Y de hecho he sido usuaria desde bien pequeña porque empecé con el iPod. Y no me considero fanática a pesar de que me encante la marca, no lo vamos a negar. Porque siempre he dicho que si hubiera otro dispositivo que me gustara su sistema operativo o que se adaptara a todo lo que yo lo necesito para el día a día, me pasaría sin problema a Android. Vaya, es que lo tengo clarísimo. Pero, ¿qué ha pasado? Que siempre que he intentado mirar otros dispositivos, la verdad nunca me ha llamado la atención tanto como por ejemplo un iPhone, ya sea por el estilo, por el diseño, como también por el sistema operativo. Yo sé también que este es uno de los motivos por los que muchos estáis suscritos a este canal y la verdad es que os lo agradezco mucho porque al final pues hacemos comunidad y hay mucho friki de Apple y yo lo entiendo y yo os digo, me considero friki, pero siempre con ese fanatismo un poco en el límite de decir estoy abierta a probar otras cosas, por supuesto. Llevo muchos meses recibiendo comentarios de bueno, pero ¿te pasarías a Android? ¿Cuál elegirías? Y siempre os lo he dicho, no me pasaría a Android porque no me he visto en la situación de tener un Android en mis manos. Pero es verdad, y lo reconozco, llevaba el run ahí dentro de mí de oye, ¿por qué no me compro un Android y al menos puedo hablar en propiedad? Porque es que no quiero ser, no sé cómo decírtelo, pero jamás había probado un Android, exceptuando el de mi madre, por ejemplo, cuando le tengo que configurar ciertas cosas, pero aún así me pierdo mucho, no entiendo muy bien los paneles, jamás he tenido uno, siempre he estado acostumbrada al sistema operativo de iOS y obviamente, a ver, doy por hecho que si me das un Android seguramente sé manejarlo, pero a lo mejor no tengo esa fluidez que tengo obviamente con el sistema operativo iOS. Y yo misma me doy cuenta, por ejemplo, cuando mi madre necesita que le solucione algún problema, soy incapaz, lo tengo que buscar en Google porque sinceramente es que no sé ir a ciertos paneles. He aprovechado un dinero que entraba para volver a sacarlo y la verdad es que es una, no sé cómo decirlo, es una inversión. Y como muchísimos me dijisteis en los comentarios del iPhone, si tienes el dinero, déjate y gástalo en lo que tú quieras, ¿no? Pues eso es precisamente lo que he hecho. Total, que como te digo, llevaba ya el run de, bueno, ¿y si te compras tú misma un Android? Lo dejamos en casa, lo podemos probar tanto Albert como yo y sacar algún contenido diferente, que no todo sea sobre el iPhone, que sí, que va a seguir siendo mi dispositivo principal, pero también darle una oportunidad de saber si realmente me he acostumbrado tanto al sistema iOS porque es lo que tengo en mi día a día, o realmente los otros dispositivos en sistema operativo Android también se adaptarían en mi estilo de vida o para lo que yo lo necesito. No le he dado nunca la oportunidad porque, como digo, jamás me he visto en la situación de poder permitirme tener un Android y un iPhone a la vez. Nunca me he visto en esta tesitura. A día de hoy me lo he podido permitir y ahora sí puedo probarlo si se adapta, pues un día conmigo, una semana, un mes, poniéndolo a prueba como mi dispositivo principal. No quiero aquí atarme y decirte suscríbete para no perderte ese vídeo porque no lo sé, yo simplemente quiero
probarlo, quiero ver cómo es realmente, cómo se adapta, qué aplicaciones tiene, qué aplicaciones no tiene, qué he hecho en falta y qué no. Y también para todos aquellos que a lo mejor tenéis un iPhone y queréis pasar a Android, o al contrario, tenéis un Android y queréis pasar a iPhone, y sentarme aquí y poder explicarte una experiencia más real de una persona que tiene los dos dispositivos y el por qué yo me quedaría con uno o con otro. Más que pues leerlo en internet y sacar unas conclusiones que yo qué sé, si no lo he probado en mi vida pues no me veo con esa capacidad. Y ya está, esos son mis motivos, que ya sé que no tengo por qué justificarme, pero ya es que a mí me gusta justificarme y daros mis motivos y poneros en contexto para que no saquéis conclusiones erróneas. Repito, hablo desde una posición muy privilegiada y que yo lo sé, y ahora no quiero decir que ahora todo el mundo os compréis los dos dispositivos, por Dios, no, pero creo que es una oportunidad tanto para mi canal como para mí conocer también esta parte de la tecnología que jamás he probado y que quiero dar una oportunidad. Ahora sí, vamos a abrir y os voy a decir cuál he elegido para que sea mi primer Android y cuál va a ser pues ese testeo y dónde voy a hacer esas pruebas. Estoy nerviosa, no sé ni siquiera cuánto mide, no sé si creo que es bastante grande comparado con mi iPhone. Ya sabéis que a mí me gustan los modelos de teléfono pequeños, entonces no sé si esto es demasiado para mí, pero bueno, vamos a abrirlo y os voy a revelar ya qué dispositivo he comprado. ¡Vamos! Bueno, esto no es lo que os quería enseñar, pero puede ser una gran pista de lo que os vengo a hablar. Y ahora sí, te presento el Android que he elegido. Efectivamente, es el nuevo Pixel 8 Pro. Lo he elegido en este color beige para variar y mirad qué bonito es. La verdad es que nunca había visto un Pixel en persona y me ha sorprendido muchísimo lo bonito y estético que es. Bueno, y ahora sí, ha llegado el momento de la verdad. Vamos a abrirlo, vamos a arrancarlo juntos y a ver qué tal es el proceso. Sinceramente me ha sorprendido lo rápido que era y lo fácil, y ahora ya encontramos la pantalla para migrar de un dispositivo a otro, incluido iPhone. Ay. Bueno, pues ya lo has visto, nos hemos comprado el nuevo Pixel 8 Pro en este color beige que no puede ser más bonito. Y nada, en verdad en este vídeo quería hablar un poco de esas primeras impresiones, aunque no sé muy bien cómo se suele tratar estos temas, así que simplemente me basaré en la estética. Por eso os digo que de momento el color me parece súper bonito. Me fijé que los Pixel 8, los que no son Pro, tienen el acabado brillante, en este caso como veis es mate. Y lo tenéis en 3 colores. Yo lo he elegido en beige, como absolutamente todo que suelo comprarme. Por lo que hace al tamaño, ya veis cómo me queda. A mí este tipo de teléfonos me van muy grandes. Tengo las manos muy pequeñitas, ya lo veis. Entonces me cuesta bastante llegar a él arriba del todo, ¿vale? Aún no lo he configurado ni nada, eso lo haremos en otros vídeos del canal. Y aquí sí que te digo que te puedes suscribir para no perderte esos vídeos futuros donde lo personalizaremos y lo vamos a poner a prueba realmente. Entonces, nada, lo que os digo, no me pesa, está bastante bien, es decir, por el tamaño que tiene es cómodo. Mirad los bordes, los tiene como muy redonditos.
Es bastante cómodo, la verdad, no me disgusta. También pensaba que el dedo me llegaría a la cámara y sería bastante engorroso, pero no. Como tengo las manos pequeñitas, me llega ahí y es bastante cómodo. Cuando he cortado el unboxing habéis visto que empezaba ya la migración. Y si os habéis fijado, había como un panel para pasar de iPhone a Android. Que a veces me lo preguntáis que es cómo de fácil es pasar de un Android a un iPhone o viceversa. Y ya veis que existe esta posibilidad desde el inicio cuando ya lo abres, lo enciendes. Y eso es lo que voy a explicarte ahora, el por qué nos hemos decantado, por qué hemos comprado este dispositivo o directamente por qué he comprado un Android. Realmente el por qué te lo he contado antes. Quiero tener en mis manos un dispositivo que muchos de vosotros también me seguís y tenéis. Quiero entenderos, quiero probar ciertas cosas que estoy haciendo con mi iPhone y también saber, como he dicho antes, si se puede adaptar pues ese teléfono a mi estilo de vida o para todo lo que yo lo necesito. No os voy a mentir, no pretendo que mi dispositivo principal, mi teléfono, sea este dispositivo. No quiere decir que ahora pues no utilice mi iPhone. Al contrario, creo que le voy a seguir dando el mismo uso. Y quien realmente tal vez le vaya a dar más uso es Albert. Con esto aprovecho y os digo que Albert se ha creado un nuevo canal en castellano. Ya sabéis todos que tenía el canal en catalán y muchos lo pedíais, venga, contenido en castellano, y al final pues ha dado ese paso, lo hemos conseguido, por así decirlo, y el canal lo tenéis en la descripción, también te está saliendo en tarjetita y lo tendréis en mi canal también. Vaya, que os vais a enterar sí o sí que tiene nuevo canal, si no os habéis enterado ya, y de hecho él mismo hoy seguramente suba un vídeo sobre este dispositivo. Por lo tanto, yo os invito a que vayáis todos a su canal después de ver este vídeo, que ya está al final, para poder suscribiros y no perderos tampoco ningún contenido sobre este dispositivo, el Pixel 8 Pro, en su canal, ¿vale? Yo para lo que más lo necesito, como os he dicho, es para poner a prueba todas aquellas cosas que hago con mi iPhone y saber, ser consciente si se puede también conseguir con un Android. Lo personalizaremos, lo pondremos a prueba, probaremos sus cámaras que pintan muy bien. Y eso es un poquito para lo que yo lo quiero y lo que vais a ver en mi canal. Eso no quiere decir que ahora mi canal se enfoque a Android, no, porque como siempre os he dicho, lo que utilice en mi día a día es lo que voy a traer al canal, así que si lo utilizo en mi día a día lo veréis más. Pero mira, voy a aprovechar que Albert está llegando para que os cuente más él qué trae este dispositivo, porque no os voy a mentir, no me he informado muy bien, yo no tengo mucha idea de lo que trae y lo que no, así que como hablábamos de ti, ven aquí y les explicas qué trae este y por qué hemos elegido el Pro y no el normal. Si me seguís en mis otras redes sociales, sabéis que yo tengo un amor por el Flip, ¿cómo se llama? ¿Flip? El Flip. Sí, de Samsung. Entonces, seguramente habéis pensado todos que era este el dispositivo que yo me habría comprado, pero ¿por qué entonces he elegido el Pixel? Y aquí yo creo que el señor tiene que dar los motivos. Porque es un Pixel. Porque es el Android por excelencia, o sea, Android es de Google y si Google hace un teléfono, esto es el Android por excelencia. Y este tiene cositas muy interesantes como el propio procesador de Google. Todos los Android llevan procesadores de compañías externas, pero Google hace como Apple, hace sus propios chips. Interesante probarlo. En teoría lleva mucha inteligencia artificial para tema de cámaras, tema del Google Assistant, esas cosas yo me apetece un montón probarlas. Y también un poco probar pues que es un móvil y está guay probar las cosas de móviles como las cámaras y cosas así. Y en especial el Pro, pues porque tiene el teleobjetivo, como los iPhones Pro también, es más grande y también un poco queda mejor en el título de decir que te has comprado un Pro que el normal, así que por eso elegimos el Pro, creo yo, ¿no? Sí, sí. Y bueno, por lo que os conté también en Instagram, quiero testear, queremos probarlo. Los dos tenemos iPhone, es verdad que tú tienes un pasado... Muy Android, sí, sí. Claro, Albert, su primer iPhone tampoco es el que tiene ahora, pero sí que es verdad que él viene más de un sistema operativo Android y yo no, entonces... Bueno, es un poco reencontrarte con ese sistema, ¿no? Y ponerlo a prueba en tu día a día, es un poco lo que les he contado yo. Eso es, suscríbanse para ver la experiencia. Ya se lo he dicho. Bueno, yo no lo repito, que os hay que crecer, oye. Aquí todos, el canal y todo lo tienen en la descripción. Super. Y ya está, pues esos son los motivos. ¿Y qué tal? ¿Qué te parece las primeras impresiones? Yo he dicho que estéticamente me gusta. No, yo no pienso que sea tan grande, Albert. Bueno, claro, tú tienes el mini, bueno. Pero yo tampoco pienso que sea tan grande. A ver, compáralos, sí. Compañeros. Bueno. O sea, entendéis, ¿no? Pero me parece bien, me parece bonito. Me parece lo que esperaría al gastarme más de 1.000 euros en un Pixel. Voy a traeros el iPhone 15 Pro para que veáis también el tamaño y así quedará en cámara. Este de aquí es el 15 Pro, que es el mío, y este es el Pixel. Fijaros que obviamente es más grande, es más alto, es más fino, también he de decir,
¿No te parece que es muy cómodo a la hora de coger? A pesar de que obviamente es más alargado y más grande. Sí, no, es cómodo, se nota ligero, está muy bien construido, se siente bastante premium. Sí. Me gusta que como mi dedo rápidamente descansa aquí y el móvil se sujeta. Eso he dicho Eso está yo, guay. sí. Porque con el iPhone, fíjate que la cámara está en otro lado, entonces el dedo se me va. Sí. Y aquí como que el dedo se me encaja. Una chorrada. pero Son está chulo. tonterías, pero bueno, está bien. Pero no hay que decirlo todo hoy, que Es verdad, es verdad, vean es verdad, más vídeos es de verdad, esto. es verdad. Hala, ¡Hala, chao! adeu. Bueno, pues eso es lo que os cuenta el experto. Yo ya os he dicho, yo no he tenido nunca un Android, entonces este es mi primer Android. Creo que me estreno muy bien. Estoy muy contenta. Ya os he dicho que el contenido de mi canal ahora no va a enfocarse a esto, pero sí que me va a ayudar a crear contenido un tanto distinto y también poder abarcar a todos los usuarios que me seguís, que tenéis un Android. Nos vemos en los siguientes vídeos. Y eso, podéis suscribiros para todo el contenido que vendrá próximamente, ¿vale? Darme unas semanitas para probarlo bien, como siempre os digo. Y espero de verdad que os guste un montón. Y lo dicho, si queréis algo más reciente, en el canal de Albert, él se va a dedicar a full con ese dispositivo. Un besito muy fuerte, te dejo por aquí otros 2 vídeos de experiencias de compra, por si te has quedado con ganitas. Y poco más que deciros. Referente al reloj, eso sí que sí lo veréis en el canal de Albert porque lo hemos comprado para Albert, ¿vale? Yo me quedo con mi Apple Watch. Dicho esto, nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Mua!